¿Qué tal, jóvenes? Hola nuevamente, es un gusto poder saludarlos otra vez y que estén viendo estos videos que espero les estén ayudando un poco para resolver los planteamientos de su libro. Vamos a seguir trabajando con la secuencia número 7, que son las razones trigonométricas, pero ahora vamos con la sesión número 3, calentadores solares. Un calentador solar es el aparato que capta la energía del sol para elevar la temperatura del agua. El ángulo de inclinación con que debe colocarse depende de su longitud y de la latitud del lugar donde se ha colocado. Observen y luego respondan lo que se pide. Ok, nos pide observar. Observamos aquí que en nuestro calentador solar, en esta parte, se forma un triángulo rectángulo. Y los datos que nos ponen en este triángulo rectángulo que se forma ahí es la altura a la que debe colocarse, perdón, el calentador solar, el ángulo de inclinación, que es este, y el largo del calentador solar. En este caso ya no vamos a mencionar la pendiente porque ya no estamos trabajando con rampas, ahora es el largo del calentador solar. Y vamos con el inciso A. Para la Ciudad de México se recomienda que la altura a la que se coloque el calentador solar sea la mitad de la medida que tiene de largo. Con base en este dato, completen la siguiente tabla. Ok, entonces vamos a ser muy analíticos. Vamos a analizar lo que se nos plantea en este inciso A. Nos pide que la altura debe ser la mitad del largo de este calentador solar. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser muy sencillo. Si nos está diciendo que la altura debe ser la mitad de lo que debe medir el largo del calentador, entonces lo que vamos a hacer es dividir 1.50 metros entre 2 para dar con la altura del calentador solar. Entonces, ¿cuánto es 1.50 entre 2? Es 0.75 metros o 75 centímetros. Pero como estamos manejando metros, pues ustedes saben que debemos ir trabajando con las mismas unidades. Entonces vamos a colocar 0.75 metros. Y ahora en el segundo dato, pues tenemos la altura y lo que nos falta saber es el largo del calentador solar. Pues ahora vamos a la inversa con las operaciones. Si tenemos la altura, pues vamos a multiplicarlo ahora por 2 para saber el largo del calentador. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de nuestra tabla. Vamos con el inciso B. El ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en la tabla es el mismo o varía. Argumenten su respuesta. Pausen un momento su video, contesten este inciso y después de ello vamos a contestarlo todos. Así que pausen un momento. Bueno, después de que ustedes contestaron ya este inciso, pues vamos a responder lo que nos pide nuestra pregunta. ¿El ángulo de inclinación es el mismo o varía? Pues la respuesta es que varía, porque si lo recuerdan en la primera sesión yo mencioné que tanto como avanzaba la altura de nuestra rampa o la base o la longitud horizontal, pues también cambiaba la pendiente y lo mismo pasa en este caso. Si nuestra altura disminuye y nuestra longitud, nuestro largo del calentador solar aumenta, pues obviamente también nuestro ángulo va a ir variando. Si nuestra altura, por decirlo así, es a este alto y nuestro largo del calentador solar es aquí, pues entonces el ángulo va a ser tomado aproximadamente de aquí hacia aquí y obviamente va a disminuir. Entonces, si tuvieron bien la respuesta, dense una palomita y si no, por favor, corríjanla. Vamos con el siguiente planteamiento, que es el número 2. En el municipio de Álamos, en Sonora, la altura a la que debe colocarse el calentador solar es de 6 décimos, es decir, debe ser la sexta parte de la altura de la longitud, perdón. Ya no va a ser a la mitad, ahora va a ser una sexta parte. Tomen en cuenta esta información para completar la siguiente tabla. Y vamos a hacer las mismas operaciones que hicimos con la tabla anterior, pero ahora ya no vamos a dividir ni multiplicar por 2 o entre 2, ahora va a ser entre 6 porque nos dice que la altura debe colocarse a 6 décimos de su medida de largo, es decir, una sexta parte. Entonces,
Vamos a dividir 1.5 entre 6 y lo que nos salga lo vamos a colocar en la altura de nuestro calentador solar y viceversa. Aquí 0.80 lo vamos a multiplicar por 6 y ese va a ser el largo de nuestro calentador solar. Vamos a responder ahora los incisos de esta tabla. El ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en la tabla es el mismo o varía. Vamos a responder al igual que aquí. Ya sabemos cuál es la respuesta, pero ahora argumentenla ustedes. El ángulo de inclinación de un calentador solar instalado en la Ciudad de México es igual al de uno instalado en el municipio de Álamos, en Sonora. Ustedes aquí de igual manera lo van a responder, solamente recuerden que aquí lo dividimos y lo multiplicamos entre 6 porque la altura debe ser la sexta parte de la medida de largo y en la Ciudad de México pues es solamente la mitad. Así que ustedes deben de responder eso y argumentar su respuesta. Ahora vamos con el punto número 3. En cierto lugar, un plomero instaló correctamente un calentador solar que mide 2 metros de largo a una altura de 30 centímetros. ¿Cuál es la razón entre la altura y la longitud del calentador solar? Para ello, ahora vamos a utilizar otra fórmula siguiendo lo que nos dice este recuadrito color naranja. El ángulo de inclinación al que se coloca un calentador solar no depende solo de su longitud o de su altura, sino de la razón entre ambas. Es decir, y aquí es donde vamos a ocupar esta otra formulita, que es la razón para determinar el ángulo de inclinación es igual a la altura a la que debe colocarse ese calentador entre la longitud y vamos a sustituirla en esta parte. Entonces la voy a escribir la razón del ángulo, pero la voy a poner como nada más ángulo para no escribir todo. Con un acento aquí. Es igual a la altura a la que debe colocarse ese calentador entre, ya no es la distancia horizontal, ahora es la longitud de ese calentador. Y vamos a sustituir con los datos que nos pide en este planteamiento del número 3. Tiene 2 metros de largo con una altura de 30 centímetros. Vamos a trabajar con las mismas unidades. Vamos a trabajar con una altura de 30 centímetros. Y la longitud de largo son 2 metros, que serían 200 centímetros. Esto es igual a, bueno, aquí eliminamos un cerito, abajo eliminamos un 0. Y nos queda a una razón de 3 sobre 20. Entonces, esa es la razón de entre la altura y la longitud del calentador solar, ocupando esta fórmula. Ahora el inciso B, ustedes lo van a contestar con lo que ya trabajamos el día de hoy. Y pues bueno, jóvenes, eso sería todo por la sesión de hoy, que es la sesión número 3. Espero hayan comprendido lo que se realizó hoy y si no, pues ya saben que pueden reproducir el video las veces que sean necesarias hasta que ustedes lo puedan comprender. Pues fue un gusto trabajar con ustedes hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Adiós.